Vamos ya con nuestra mesa de actualidad, hoy protagonizada por el abogado Ignacio Arias Navarrete. Bienvenido, Nacho. Hola, buenas noches. Y también por el decano del Colegio de Abogados de Burgos, Joaquín Delgado. Bienvenido. Buenas noches a todos. Podemos decir que hoy es la mesa de los letrados y precisamente aprovechando vuestra sapiencia en materia de justicia vamos a comentar este asunto, ya que el pasado mes de octubre entró en vigor el nuevo Estatuto de la Víctima del Delito, que se enmarca dentro de la aplicación de lo que se llama justicia restaurativa. Su objetivo no es otro que fomentar el diálogo entre la víctima y el infractor para poder resolver el conflicto de la mejor manera posible. Les cuento esto porque esta mañana la Universidad de Burgos acoge a 100 juristas en un Congreso Internacional de Justicia Restaurativa y de Mediación Penal. La justicia restaurativa da la oportunidad al infractor de un delito de exponer delante de la víctima las razones internas que le han llevado a cometerlo. Principalmente está orientada a las infracciones que no se han llevado a cabo mediante violencia o intimidación. En el ámbito de los delitos de tráfico, ordenando al infractor que ha causado un siniestro, incluso con resultados especialmente graves bajo los efectos del alcohol o de las drogas, ayudando en el centro de tetrapléjicos de Toledo, por ejemplo, para que se percate de la nocividad de su comportamiento. Una nueva filosofía de entender la mediación judicial, que ha estado presente a lo largo de la historia en países con conflictos internos, como en el mundo anglosajón o en los países nórdicos. En estos casos se denomina justicia transicional. Tiene un componente supraindividual y se trata de llegar a acuerdos de paz entre amplios colectivos, por ejemplo, opositores a un régimen, grupos terroristas, facciones que tratan de alterar la paz social en un país africano, tribus, etc. Así, más de 100 juristas de México, Argentina y España, entre otros países, participan en un congreso que analiza también la mediación penal, un punto dentro de la justicia restaurativa. Esta última se utilizó en la provincia de Burgos en 23 casos en el último año. Algo muy interesante, Joaquín, sobre todo me gustaría saber en qué casos determinados aplicar esta justicia restaurativa da buenos resultados. Bueno, fundamentalmente, como han dicho, en los supuestos en los que no hay una excesiva acción punible en cuanto que hay violencia e intimidación, porque al haber violencia, al haber intimidación, pues normalmente las relaciones entre víctima, entre ofendido y el agresor son más complicadas y igual no daban resultado. Sí que es cierto que tradicionalmente el derecho penal estaba dando siempre la espalda a la víctima, es decir, se tendía más al castigo directamente, a que la víctima, a que el culpable fuese a la cárcel, sin ocuparse nada más que más allá del establecimiento de una indemnización, de lo que pensaba la víctima, de los efectos que tenía, no solamente económicos, sino los efectos morales que podía tener el delito en la víctima. Este tipo de cuestiones, como es el Estatuto de la Víctima, como es la justicia restaurativa, lo que hace es poner a la víctima en un peldaño más superior, de tal manera que la víctima sea resarcida, no solamente con dinero, sino con otro tipo de satisfacciones, y que es muy interesante también para que la sociedad pues tenga un avance moral, ¿no? Y yo creo que estas cuestiones, no solamente de la mediación en materia penal, sino cualquier tipo de mediación o lo que se está llamando ahora como métodos alternativos de solución de conflictos, son muy interesantes, y siempre los abogados, el Colegio de Abogados concretamente también, estamos al quite para que este tipo de mecanismos, como son la mediación, la transacción, el arbitraje, pues puedan tener su acomodo, porque si la justicia se consigue que se realice en acuerdo entre los propios agentes o los propios que tienen el conflicto, pues tiene más validez porque es más asumida por las partes y por lo tanto tiene una mayor proyección social. Nacho, ¿esto ya se practica de manera habitual? Hombre, vamos a ver, yo creo que lo que es la mediación y todo lo relacionado con la solución de conflictos o intentar no llegar a un conflicto judicial, vamos a ver, una cosa es institucionalizarlo y otra cosa es que sea nuevo, ¿no? Yo creo que no ha habido nunca en la historia un agente más dinamizador de la solución extrajudicial de conflictos que el abogado o que la abogada, ¿no? Claro. Es decir, cada vez que se va a un... Que es el mediador de toda la vida, ¿no? Claro, que se va a un despacho... Bueno, ahora el concepto de mediador tiene unos conceptos mucho más allá. O sea, claro, quizás será yo dentro de poco será una profesión específica en la que ya tiene que tener conocimientos científicos y conocimientos
jurídicos. Pero yo me refería más a lo que era la mediación estrictamente en la solución o como paso previo, como preliminar para no ir a un conflicto, ¿no? Es decir, yo creo que todos los días en todos los despachos de abogados se transaccionan cantidad de asuntos, se intenta llegar a un acuerdo frente a al mal ejemplo, al mal dicho que pesa sobre nosotros, ¿no? Que casi buscamos el litigio. No, es todo lo contrario. O sea, el abogado lo que trata es de evitar el litigio, ¿no? Eso en cuanto a la reflexión general de la mediación y de la implantación de la mediación. Yo creo que, insisto, a nivel de despachos y a nivel de abogados está muy instaurada desde hace mucho tiempo y no es nada nuevo. Otra cosa es que, como decía Joaquín, se institucionalice, se le dé otros contenidos mayores, más amplios, e incluso se profesionalice de alguna forma ese concepto de mediación, ¿no? Y en el campo concreto del derecho penal, lo que ha apuntado Joaquín, yo creo que es lo más destacable, ¿no? Es decir, la protección a la víctima desde el punto de vista del estatuto, que es algo esencial. Yo creo que la sociedad le debe a las víctimas de cualquier hecho delictivo esa protección, esa atención que va mucho más allá, que es distinto de la simple reparación o indemnización económica o del perjuicio que se le causa, ¿no? Y por otra parte, es verdad que en el campo del derecho penal yo creo que todavía no está muy avanzado, que le falta mucho tiempo de desarrollo y que no va a ser fácil el conseguir una implantación, precisamente por lo que apuntaba Joaquín, de las especialidades y características tan distintivas del derecho punitivo, ¿no? Sí. Lo que está claro, Rafa, es que tenemos que tender siempre hacia una humanización de la justicia, y humanización de la justicia que los abogados sabemos mucho de eso, porque yo creo que no hay profesión más humanista que la del abogado. El abogado descubre en sus clientes los problemas, trata de solucionarlos, y trata de solucionarlos con las herramientas que le da el ordenamiento jurídico. Y la primera de ellas que utilizamos siempre es la negociación, la mediación si la buscamos, etcétera. Y yo creo que todas las personas que buscan a un abogado, yo creo que al final acaban estando satisfechos con la labor del abogado, porque el abogado es una persona en general que tiene un componente humanista y que busca la solución del problema, más que, bueno, pues digamos así, el propio o ganar o perder un procedimiento judicial. ¿Y quién facilita a las partes interesadas o involucradas en un conflicto la figura del mediador? Bueno, tenemos una serie de estrategias ahora mismo al respecto para que la mediación pueda funcionar. Ahí la mediación familiar está funcionando con bastante éxito. Está funcionando ahora, hay un proyecto de mediación social muy interesante, que vamos a ser pioneros en la ciudad de Burgos, para aquellos conflictos en los que precisamente no existe como paso previo el arbitraje obligatorio, conflictos sobre vacaciones, muchos conflictos que pueden ser solucionados. Y luego contamos con un cuerpo de mediadores, muchos de ellos inscritos en el Colegio de Abogados de Burgos, en las que son gente especialista en técnicas de mediación, especialista en la figura de la mediación, que pueden ordenar ese tipo de soluciones. Por otro lado, también los abogados sabemos que existen esos mediadores y, por lo tanto, pues confiamos, o también podemos confiar en que cuando hay un conflicto, pues separar o paralizar ese conflicto para que un mediador tome cartas en el asunto, y luego, desde el punto de vista jurídico, el abogado sea el que formalmente luego haga el acuerdo definitivo y demás, siempre bajo las bases de que la mediación lo que trata es de que las partes formen parte de la solución, no formen parte del problema. O sea, que la figura de Nacho, el mediador, nunca va a sustituir a la del abogado. No tiene por qué, y además precisamente es complementaria, como bien decía Joaquín. Al final de lo que se trata es de dar una solución al problema, sea desde el punto de vista de la mediación, si es necesario, porque no cabe otro remedio, ir a la jurisdicción, pues habrá que ir a la jurisdicción, pero son figuras totalmente complementarias, y hay ámbitos en los que efectivamente el avance es mucho mayor, como es todo el tema de la mediación familiar, donde además está más que especialmente indicado, ¿no? Sí. Porque las características de esos procesos y las situaciones humanas que se viven en el desarrollo de los mismos, pues aconsejan precisamente que en la medida de lo posible se haga todo lo que esté en nuestras manos para evitar acudir única y exclusivamente a la jurisdicción, ¿no? Hay un marco legislativo también muy concreto para la mediación familiar y para la figura del mediador, las horas de formación que tiene que tener, etcétera, etcétera. Está muy avanzado, ¿eh? Y de hecho, por hoy, en todas las resoluciones judiciales de carácter civil, de carácter familiar, en todas, hay una llamada expresa en las resoluciones a que las partes pueden optar a la mediación, etcétera, etcétera. O sea que el sistema está claramente apostando precisamente por eso, ¿no? Por la mediación. Muy bien, pues vamos a